Hola a todos, bienvenidos a este webinar sobre metodologías ágiles para desarrollo de aplicaciones software y el papel que juega la calidad cuando usamos este tipo de metodologías. Como todos sabéis, hoy nos acompaña Javier Garzás, profesor, consultor y divulgador de sobra conocido, que nos va a prestar su punto de vista sobre lo que son las metodologías ágiles y qué es necesario para implantarlas sin dejar de lado la calidad de los productos software que se desarrollan con ellas. Antes de empezar, quería comentaros un par de cositas sobre el webinar en sí. Lo primero es que lo estamos grabando y la sesión de hoy se distribuirá por los canales habituales para que se pueda usar como referencia. Seguramente a todos los asistentes y a todos los que se han registrado les llegará un mail con un link para poder ver la grabación. Además, si a lo largo de la presentación tienen alguna pregunta, por favor usen el panel de GoToWebinar para formular esas preguntas y al final de la sesión intentaremos responder todas las que nos dé tiempo. Y por último, comentar que durante la presentación vamos a lanzar algunas preguntas nosotros sobre estos temas que nos ocupan de metodologías ágiles y sobre algunas herramientas que puedan estar utilizando y sobre temas de calidad. ¿Vale? Os agradecería que contestaseis y luego compartiré los resultados de las respuestas a esas preguntas con vosotros. Y antes de ceder la palabra a Javier Garzás, me gustaría hacer una breve introducción de qué es Optimiz para aquellos que no nos conozcan. Optimiz Software es una empresa española de software dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones para el aseguramiento de la calidad y seguridad de las aplicaciones. Tenemos más de 10 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a desarrollar software más seguro y con los niveles de calidad que requieren. Somos una empresa global con el objetivo de servir a nuestros clientes en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia-Pacífico, y tenemos presencia física a día de hoy en España, en Estados Unidos y en algunos puntos de Latinoamérica, donde tenemos clientes de todo tipo de sectores. Por poner algunos ejemplos de los que veis aquí, en banca pues contamos con el BBVA, por ejemplo, que utiliza nuestras aplicaciones para asegurar la calidad en España y en algunos países de Sudamérica y Estados Unidos. El Banco de Santander, que utiliza nuestras herramientas en Chile, Banco de España. En el mundo de las telcos, por ejemplo, tenemos a Telefónica, que gestiona la calidad de los mantenimientos de sus aplicaciones en 8 países de Latinoamérica con nuestras herramientas. En el mundo del retail, el Corte Inglés, Inditex y Ripley, que es una empresa chilena que vende a través de Internet, una especie de Amazon en Chile. En el mundo del transporte, pues tenemos 2 líneas aéreas como Vueling e Iberia. En el mundo de la distribución, DHL. En definitiva, como veis, empresas globales que miden la calidad y seguridad de su software con nuestras soluciones. Aparte de nuestros productos on-premise, hemos desarrollado Keyone, una nueva generación de herramientas en la nube para medir la calidad y la seguridad de las aplicaciones. Pero quiero destacar que el hecho de que sea una herramienta en la nube no significa que necesariamente se tenga que compartir el código de las aplicaciones para ejecutar los análisis. Esto se puede hacer en local con el analizador de Keyone. Es descargable directamente desde la propia aplicación. Y aparte de su capacidad de análisis, Keyone ofrece una serie de funcionalidades que la hacen única como herramienta para la gestión de calidad y seguridad del software, y en particular es perfecta si la combinamos con metodologías de desarrollo ágiles. Después de la presentación de Javier veremos una breve demo, muy breve, 5 minutos, de algunas de estas capacidades, en concreto las más interesantes y útiles en entornos de desarrollo ágiles. Antes de ceder la palabra a Javier para que empiece su exposición, me gustaría lanzar la primera de las preguntas que tenemos preparadas. Por favor, si podéis ir contestando. Vamos viendo si utilizáis ya a día de hoy metodologías ágiles en vuestros desarrollos. Bueno, vais contestando todos estupendamente. En un momentito, en cuanto haya votado la mayoría, os mostraré los resultados. Bueno, veo que todavía sigue votando gente por aquí.
Muy bien, vamos a cerrarlo para no perder tampoco demasiado tiempo. Vale, y estos son los resultados. Como veis, la mayoría ya está en el mundo de las metodologías ágiles, algo que nos ha costado llegar unos cuantos años, pero que podemos decir que definitivamente están aquí. Sin más, voy a pasarle el control a mi amigo Javier, que nos va a hacer su exposición. Javier, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Javier, ¿estás compartiendo tu pantalla? No, ahora todavía no. Adelante, cuando quieras. Pero el play sale desactivado. Creo que quizás por el sondeo, quizás voy a quitarlo. Déjame ver el tema del sondeo. Listo, sí, efectivamente. Adelante. Ahora sí me sale el play. Vale, ahora sí de eso, ¿no? Sí. Vale, ahora sí, ¿no? Perfectamente. Bueno, pues empezamos. Pues lo primero, daros las gracias a la gente de Optimize por la invitación y a los que estáis allí también por haber venido al webinar. Buenos días o buenas tardes, según corresponda. Bueno, tenemos unos 35 o 40 minutos, entonces, bueno, mi objetivo va a ser hacer una pequeña exposición en el tiempo que tengo sobre el estado actual de las metodologías ágiles, un poco también que fijemos conceptos. Antes de ello, yo presentarme, aunque ya me habían presentado antes, pues yo soy Javier Garzás y bueno, llevo mucho tiempo trabajando en temas de empresa, todo relacionado con lo que es ingeniería del software, gestión de proyectos, metodologías ágiles. También soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y colaboro con algunas organizaciones profesionales. A lo largo de mi carrera, pues he trabajado en o para más de 80 organizaciones, todo siempre en temas relacionados con el mundo del desarrollo de software, relacionado en los últimos años con bastante profundidad en temas relacionados con gestión de la calidad en entornos ágiles, con calidad del producto y este tipo de temas relacionados. La primera vez que yo participé en un proyecto ágil, pues fue en el 2001. ¿No? La fecha la recuerdo porque descubrí hace unos cuantos meses aquellas transparencias de aquel proyecto, que son estas que estáis viendo en esta presentación. Y bueno, desde aquellos tiempos, de aquel 2001, las cosas han cambiado bastante. Hemos madurado mucho en lo que refiere a agilidad, conocemos mucho mejor el término, hemos evolucionado bastante en todo ello. Actualmente también colaboro con un grupo que yo creo que en España es de los que más experiencia aglutina en todo este tipo de temas de los que estamos aquí hablando, que es 233 grados de TI. Las transparencias que os voy a poner en la exposición tienen un poquito de texto. A mí no me gusta ponerle mucho texto a las exposiciones, ya que bueno, a más texto más suele aburrir la gente. Entonces, si queréis cualquier cosa de las que estamos hablando, os las dejo en una página personal que yo tengo, que es javiergarzas.com, donde casi todo prácticamente lo que vamos a comentar lo podéis encontrar por escrito, y si no encontráis algo, pues me mandáis un correo y yo os lo paso. Sobre expectativas y objetivos que yo he buscado con la presentación, como os decía, pues oye, tenemos aproximadamente unos 40 minutos para tocar un tema que es de amplia profundidad. Mi objetivo, quería recorrer los puntos claves que deberíamos de tener en consideración si queremos llegar a una buena agilidad. Como dice un amigo mío, en ingeniería del software prácticamente todo se puede explicar con un triángulo. Entonces yo también lo voy a explicar con un triángulo cuyos tres vértices va a ser empezar hablando sobre el proceso, el proceso enfocado en un ciclo de vida de gestión del desarrollo de software desde el punto de vista ágil. Voy a pasar a hablaros el segundo vértice sobre el producto y sobre la importancia que tiene la calidad del producto software si queremos realmente llegar a una verdadera agilidad. Y terminaré hablando de los equipos, hablando de las personas. Hablando de esto que en los últimos años hemos vuelto a resucitar ese nombre, que es ya antiguo y que conocemos como Peopleware, ¿no? La gestión de los equipos, que ya como os digo, como casi todo lo que os voy a contar en la presentación, casi todo no tiene menos de 20 años. Lo bueno que ha tenido la agilidad en estos últimos años es que ha recuperado muy buenas prácticas que se habían aportado y que existían con nosotros en este mundo del desarrollo software y las ha vuelto
a poner en escena rescatando las prácticas más apropiadas. Si hoy nos vamos incluso a preguntar, si preguntamos hoy y hacemos un vistazo sobre qué piensa la gente en la calle cuando vamos a las empresas, cuando leemos algún artículo, cuando hablamos con alguien del sector, sobre qué piensa la gente y qué frases podemos encontrar relacionadas con la agilidad, aquí os he puesto algunas. Pues podría deciros, aquí os he hecho una pequeña síntesis. Cuando la gente le viene a la cabeza agilidad hoy en día, unos cuantos años después de aquella presentación que os puse de mi primer proyecto en el 2001, pues podemos hablar de que la agilidad, habrá quien piensa, y efectivamente podríamos decir que ha cambiado y es un paso evolutivo más, que ha cambiado la manera que tenemos de hacer desarrollo y de gestionar proyectos de desarrollo de software. Ha cambiado la ingeniería del software, la ingeniería del software es un paso más que ha dado, evolutivo, al igual que en su día eso sucedió con otras técnicas, como fue en su momento el paradigma orientado a objetos. Ha cambiado la gestión de proyectos y la seguirá cambiando mucho más. Ha cambiado la relación con explotación, operaciones, con la parte más de sistemas. Todo esto que hoy algunos meten bajo el nombre de DevOps, Continuous Delivery. Ha cambiado los negocios, porque la agilidad, incluso naciendo del propio desarrollo de software, se ha introducido mucho en cómo se hace negocio basado en tecnología. Es difícil que encontremos incluso hoy unas definiciones exhaustivas sobre lo que es agilidad, pero yo en mis presentaciones me gusta, como no tenemos una Real Academia de la Informática que nos acote bien las palabras, a mí me gusta hablar que cuando yo hablo de agilidad estoy refiriéndome a hacer equipos de alto rendimiento. Cuando hablamos de agilidad estamos hablando de mejorar la productividad. Cuando hablamos de agilidad estamos hablando de minimizar el desperdicio, es decir, optimizar al máximo el tiempo que tienen disponibles los equipos, que hagamos el máximo razonable con las personas que tenemos, que evitemos los sobrecostes o, como algunas veces me gusta sintetizar, que hagamos las cosas en el razonablemente tiempo, presupuesto, calidad, y además con un elemento y un componente que suele estar relacionado con todo lo anterior, y es que lo hagamos con felicidad, ya que es raro un equipo que haga las cosas en tiempo, presupuesto y calidad y que no lo haga con felicidad. Y es una de las cosas que más estamos trabajando y las que más estamos viendo que se están introduciendo en las empresas y en las organizaciones cuyo trabajo se basa en el conocimiento. Todo esto, ya os digo, que a falta de definiciones más precisas en nuestra área, podéis llamarlo, y yo lo llamaré así, si queréis, llamémoslo agilidad. Entonces, como os comentaba, vamos a repasar las tres grandes áreas en las cuales hoy podríamos profundizar y podríamos trabajar en lo que es lo que llamamos, según la definición que yo os estaba poniendo, agilidad. Y empiezo entrando en quizá la parte más histórica, la parte más determinante, la que empezó a cambiarlo todo, y es la parte de los procesos. Esta, sin duda, la parte de los procesos, es de las más antiguas, es la primera que comenzó, es la primera que comenzamos a cambiar y es sobre la que más hemos estado dando de vueltas durante mucho tiempo. Fijaos que esta historia que estamos comentando cuando hablamos de agilidad empieza hace muchos años. Junto con el nacimiento de la propia ingeniería del software empezamos a debatir cómo debería ser el buen proceso o un proceso correcto para construir software. No siempre pensamos como lo estamos viendo hoy o como lo vemos cuando hablamos de agilidad. De hecho, esta foto que os pongo aquí, quizá a algunos suene, es del 68. Esta es la primera conferencia que se hizo sobre ingeniería del software. De hecho, en esta conferencia se puso nombre a la propia palabra, a la propia ingeniería del software, o se puso nombre incluso a muchas cosas más que hoy incluso nos pueden parecer más modernas, incluso a lo que son, por ejemplo, las fábricas de software salen de esta conferencia. Es una conferencia que se organizó, la organizó la OTAN, hubo dos conferencias consecutivas, una en Italia y otra en Alemania, y el objetivo de esta conferencia era intentar poner orden y empezar a hablar de cómo deberíamos gestionar proyectos de desarrollo de software, ya que se estaba ya empezando a ver que los principales problemas de gestión en proyectos tecnológicos ya no venían tanto del hardware, sino que empezaban a venir de la parte software. Una de las premisas que nos marcó y nos marcará de nacimiento prácticamente a nuestra profesión, nos marcó y nos va a seguir marcando, es que en esta primera conferencia sobre ingeniería del software se llegó a la conclusión, errónea para muchos de nosotros y con un impacto bastante fuerte durante muchos años, de que la manera en la cual deberíamos gestionar el software debería ser similar, como os he puesto ahí, una frase extraída de las actas originales de este congreso, deberíamos gestionar igual que lo hacen otros ingenieros no software,
como eran los arquitectos o los ingenieros civiles, aquellos que hacen puentes, carreteras, presas y demás. De hecho, esto tuvo una incidencia que nos daría por un seminario prácticamente, hablando sobre la influencia de esta primera idea de nacimiento, de ir hacia la gestión de software de manera similar a como hacemos la gestión de productos físicos, carreteras, coches, puentes y demás, hasta incluso los nombres que utilizamos en nuestra profesión vienen heredados de ese intento de imitar otras profesiones. Si en otras profesiones había arquitectos, por poner un ejemplo de muchos, nosotros inventamos los arquitectos de software, siempre le acabamos poniendo un apellido a otras cosas que funcionaban en otros modelos de gestión e intentamos heredarla a nuestro modelo de gestión del desarrollo software. Durante muchos años, y aquí os he puesto un artículo de un periódico de carácter general, no es ni siquiera un periódico, no es ni siquiera un artículo técnico puramente, creo que durante muchos años, incluso a no trabajar de manera similar a como lo hacían arquitectos y como lo hacían ingenieros civiles, estaba e incluso desgraciadamente todavía sigue estando, aunque menos sigue estando, censurado. Aquí os ponía, fijaos, frases que os he sacado de este artículo que se titula "Las fábricas de software buscan especialización y costes laborales más bajos". Esto es una herencia típica de la visión industrializadora del mundo del desarrollo de software. Industrialización o industria busca repetibilidad, poder separar lo que es la parte de diseño pensante en un proceso de construcción de la parte que construye, busca la especialización. Fijaos que en esos párrafos que os he señalado, en el primero, habla de que la mayor parte de la programación se hace artesanal y habla como crítica. Artesanal es una de las palabras más opuestas a industrial que existe. El artesano tiene el conocimiento en su cabeza, es difícil de repetir. La industrialización busca la repetibilidad, aquello que han buscado durante muchos años muchos modelos de calidad del software. Podemos acordarnos de la época de los modelos tipo CMMI y similares. Y además me recuerda, y dice ahí abajo, que debería ser una actividad industrial, otra vez dándole vueltas a la misma idea, ya que las fases del proceso pueden ser aisladas, las fases del proceso a la hora de construir software, y marca dos palabras que nos han dado muchos quebraderos de cabeza durante muchos años, y es que es posible separar el diseño de la construcción. Como veis, esta idea todavía recae mucho y cala mucho en muchos entornos relacionados con el mundo del desarrollo de software y claramente define el objetivo que ya venía de los 60 de que deberíamos solucionar nuestros problemas de gestión imitando modelos de arquitectos, industria e ingenieros civiles. Os he resaltado esas dos palabras, diseño y construcción, porque quizás son una de las que más nos han marcado en la parte de proceso. Un diseño previo e inamovible, tipo como cuando se hace una casa o se hace un edificio, hay alguien que piensa, hace un plano, que es una simplificación de la realidad de lo que va a pasar luego cuando se construya. Ese diseño cuando se hace una casa es inamovible, se hace de una vez, ya no se toca y empieza la siguiente fase, que es la etapa de la construcción. En nuestro mundo lo que llamaríamos desarrollo. Como muchos podéis estar pensando, esto nos llevó a una de las cosas más controvertidas y que más vueltas le hemos estado dando y que a la vez más se ha utilizado e incluso me arriesgaría a decir que aún se utiliza en nuestro mundo del desarrollo de software, y es el famoso ciclo de vida, como algunos podéis haber estado intuyendo, llamado en cascada. Un ciclo de vida heredado, un modelo de proceso, un ciclo de vida heredado y réplica de los modelos que utilizaban y utilizan aquellas profesiones que construyen productos físicos, casas, coches, carreteras, puentes y demás. Un modelo, un ciclo de vida en cascada en la cual la construcción se sitúa al final. Hay fases, suelen variar, pero pongamos aquí requisitos, diseño, codificación y pruebas, las típicas, hasta que no termina una fase no comienza la siguiente, es decir, hasta que no cierro al 100% los requisitos no tiene sentido bajo este esquema empezar a diseñar, y hasta que no cierro el diseño parece no tener sentido empezar a programar. Al final el producto se acaba viendo a muy largo plazo, el producto real, o sea, el código, el software real, y se prueba, se hace el testeo una vez que ya estamos en las últimas fases del ciclo de vida. Os he puesto los papeles porque este ciclo de vida también se le conoce como ciclo de vida orientado por la documentación. Por la documentación porque como cada una de esas fases concluye, normalmente aquí este ciclo de vida es muy de especialización en el trabajo, muy industrial, es decir, la gente que hace los requisitos no es la que hace el diseño, la gente que hace el diseño no suele ser la que programa o la que codifica, y para pasar el conocimiento de unas personas o un equipo a otro, de requisitos a diseño, de diseño a codificación, lo que suele haber es papel, ¿vale? Es muy típico y muy característico de este tipo de organizaciones que se gestionan así,
que el conocimiento pase de unos a otros a través de papeles, PDFs, en la especificación de requisitos software, el documento de diseño con los UMLs, etcétera. Supongo que esto para muchos de vosotros es bastante familiar y como os estaba comentando y os transmitía, esto es una de las cosas heredadas que durante mucho tiempo ha sido un intento de resolver la manera en la cual gestionábamos proyectos. Obviamente, como prácticamente, o creo que muchos de vosotros estaréis pensando, durante muchos años hemos intentado que esto no funcione, pero no nos ha terminado de encajar. Las piezas que nos han encajado darían casi para un seminario entero, ¿vale? Os he querido rescatar o resaltar algunas de las que durante muchos años hemos intentado que nos encajaran en este esquema y no hemos sido capaces todavía de que nos encajen perfectamente. Podríamos resaltar el uso de los diagramas Gantt, que supongo que muchos conoceréis, como una de las típicas maneras de llevar un ciclo de vida en cascada a la práctica, entre comillas práctica. Este que tenéis aquí es un diagrama de Gantt mío, este es un proyecto mío, yo suelo poner en mis exposiciones cosas de mis proyectos o malas cosas de mis proyectos. Un ciclo de vida en cascada implementado bajo un diagrama de Gantt de 4 años. Podéis imaginar que al cuarto mes ya había que cambiar el diagrama de Gantt, ¿vale? Los ejemplos son muchísimos de cosas que no nos encajaron en esta manera de intentar gestionar proyectos de desarrollo de software. Fases de diseño en las cuales intentábamos cerrar diagramas UML. UML es un lenguaje de modelado típico para el diseño. Yo trabajé durante mucho tiempo haciendo diagramas UML, en los cuales buscábamos cerrar y detallar al máximo en una herramienta case cada uno de los campos, atributos, clases, asociaciones, dependencias y demás, para que cuando eso fuese a desarrollo, nadie tuviera que tocarlo y se desarrollase bajo esas especificaciones. Que bueno, como supongo que muchos habéis pasado por esto, raro era que un UML cuando llegaba a desarrollo no tuviera que tocarlo a alguien. Un clásico sobre cosas que no hemos terminado de ver cómo encajar en los requisitos. De hecho, bueno, ya sabéis que un ciclo de vida en cascada se basa en que yo cierro los requisitos porque si no se me condiciona las demás fases del ciclo de vida. De hecho, los chistes sobre requisitos son un clásico en nuestro sector. Vamos aportando chistes sobre por qué no podemos cerrar los requisitos durante años. Quizás esto es una de las partes que más nos ha influenciado, ya que como os ponía al principio, cuando no puedo cerrar requisitos, cuando esos requisitos los cierro, pienso que los cierro, pero luego más adelante me doy cuenta que faltaban o han cambiado, se tambalea todo ese ciclo de vida en cascada. De hecho, ya os digo que esto da ya para hablar mucho. Todo esto al final nos acabó llevando a un tipo de modelo contractual que es muy amplio, que es el que llamamos proyecto en cascada, contratación llave en mano, proyecto cerrado, en el cual se supone que se cierran los requisitos, que se pueden cerrar los requisitos, se licita, es decir, se le dan esos requisitos a varios proveedores para que ellos estimen cuánto creen que lo van a hacer. Normalmente los proveedores ya sabéis que intentan decir que lo harán por el mínimo posible y además lo hacen en base normalmente a unas especificaciones de requisitos que son en un momento muy temprano, ambiguas, a las cuales le falta mucho todavía. Se acaban lanzando proyectos que a lo mejor deberían haber sido de muchos meses y tanto porque los requisitos no están especificados como porque todo el mundo intenta hacerlo por el mínimo importe para llevarse el proyecto, acaban lanzando proyectos que al final acaban siendo un auténtico fracaso, ya que al final el objetivo máximo de todas las partes es acabar como sea, más que acabar con un buen producto que realmente resuelva los problemas de los usuarios futuros. Las traslaciones del mundo industrial al mundo del desarrollo software nos han hecho bastante daño durante años. Contar el avance del proyecto en un número de líneas de código es otro clásico, al igual que yo contaría, supongo, si un día me dedicara a la arquitectura o a hacer carreteras, cuál es el avance de una carretera en función de los metros construidos o los ladrillos puestos, pues ha habido quien se empeñó en su momento en pensar que podíamos, y todavía se empeña, porque yo esto me lo encuentro aún a día de hoy bastante, en medir productividad y avance de proyectos en función del número de líneas de código como si esto fuese construir una carretera. Pero la premisa sobre la que se asienta todo esto y que muchas veces se olvida es que nuestro producto final, por decirlo producto de alguna manera, no es un producto físico, no es un ladrillo. Nosotros lo que hacemos es algo intelectual. Mientras que otros modelos de gestión de otras profesiones trabajan con algo final que es físico, que tiene unos condicionantes, nosotros trabajamos con algo intelectual. Y eso, que obviamente es aquí hablándolo entre nosotros, es bastante lógico,
es algo que es bastante difícil que se vea muchas veces y esto condiciona todo el modelo. En otras profesiones, en arquitectura, por poner el ejemplo clásico, sí que se funciona mayormente bien así, gestionando en cascada. Se basan en mucho, algunos dicen que es porque llevan más años de experiencia, otros dicen que es porque se basan en leyes físicas o matemáticas al ser su producto un producto final físico, pero el caso es que ellos trabajan de una manera que no es necesariamente la cual nosotros tenemos que trabajar. De hecho, los edificios no pueden versionarse, no pueden evolucionarse. Es cierto que en un ciclo de vida en cascada no buscamos el cambio, se busca que cada fase se cierre y no se cambie. Y en arquitectura, por poner el ejemplo clásico, esto es razonable, ya que yo no puedo evolucionar o versionar de una manera económica un edificio, suponer que no lo he hecho bien y me doy cuenta que me faltaba las columnas de abajo, o me faltaba la cochera o el garaje, etcétera. Pero sin embargo, el software, por su componente de producto diferente, entre comillas, ese producto de base intelectual, puedo trabajar de otra manera. Quien mejor recogió todas estas ideas fue un agente a principios de los 2000, se venía madurando durante muchos años que no era la única manera de trabajar esta, y quien mejor lo expresó o quien mejor lo supo sintetizar fueron aquellas personas que firmaron el manifiesto ágil. Digamos que bajo estas premisas de podemos hacerlo de otra manera es donde empieza principalmente y con fuerza lo que es la agilidad. Y que se basa en este punto en el que estamos en los procesos en ver que no siempre tenemos por qué trabajar en cascada, en el cual, por poneros ejemplos, suponer un proyecto por hacer números redondos de 12 meses, acabo viendo el código real o acabo empezando a trabajar en él cuando ya ha pasado mucho tiempo. En un ciclo de vida en cascada como este, varios problemas tenemos. Unos de ellos vienen de los requisitos que ya los hemos comentado. Uno, porque no estén bien tomados, con lo cual se me tambalea el ciclo en los últimos meses. Y otro, porque aun habiéndose tomado muy bien, en los últimos años nos damos cuenta de que las cosas cambian muy rápido. Y aunque yo haya tomado los requisitos muy bien, el pasar tanto tiempo hace que las cosas cambien y los condicionantes cambien. Lo cual hace que muchas veces todos esos meses de trabajo concluyan con un producto, con un desarrollo que no sea lo que realmente alguien supuso en el mes 1 que era lo que iban a querer los usuarios. Hace mucho tiempo que se inventó otro ciclo de vida, que es el que tenéis en el número 2, que es el iterativo, que intentaba solucionar estos problemas y lo que hacía es que decía, bueno, pues como yo no estoy haciendo edificios, estoy haciendo software y puedo evolucionarlo y puedo flexionarlo, lo que voy a hacer es hacerlo en pequeños trocitos. En vez de hacer todos los requisitos y sacar los 100 requisitos por poner un número redondo, voy a sacar 20, desarrollo, codifico, veo una versión y ya eso, en vez de trabajar en papel, se lo enseño a los usuarios y vuelvo a tomar nuevos requisitos frente a ya cosas construidas. Cuando hablamos de agilidad, y desde este punto de vista en el que lo estamos viendo, una de las premisas es que trabajamos con un ciclo de vida que llamamos ágil, que es un subconjunto de un ciclo de vida iterativo, en el cual alguien en algún momento pensó, oye, pues si un iterativo me va bien trabajando con prototipos que voy sacando cada 3 meses, ¿qué sucedería si en vez de cada 3 meses, esto lo hago cada 3 semanas, por poneros un ejemplo, cada muy frecuentemente y en periodos muy cortos? ¿Vale? Y esta es una de las premisas en cuanto a lo que refiere a ciclos de vida y procesos en los cuales se basa la agilidad. Por poneros muchas ideas, esto un poco es como decía el creador de LinkedIn, que decía, si no te das cuenta de la primera versión de tu producto es que tardaste mucho tiempo en sacarla. Saca una versión rápido, aprende de ello, equivócate mucho, pero poquito y rápido, ¿vale? Un ciclo de vida ágil, en la parte de procesos que estamos, es añadir en cada prototipo funcionalidad, pero una cosa muy importante que no debemos olvidar y que nos va a dar paso a la segunda parte, a este segundo punto de los 3 que os quería comentar, es que un ciclo de vida ágil, si es ágil, no solo es añadir funcionalidad, prototipo tras prototipo. Es además mejorar la calidad de cada uno de esos prototipos. Y por eso, siendo un poquito más precisos, decimos que un ciclo de vida ágil es un ciclo de vida incremental, añadir funcionalidad, y también es iterativo. Es decir, mejorar la calidad del producto, mejorar la calidad del producto y mejorar la calidad del producto. Y entramos en la segunda de estas claves, que cada vez le damos más vueltas y que se ha convertido en algo altamente necesario, y es que sin calidad del producto software, es decir, calidad de los fuentes, del diseño, de aquello que yo estoy realmente programando, difícil es que yo pueda decir que tengo un ciclo de vida ágil. Esto
se le dan muchos nombres. En los últimos años le estamos dando el nombre de deuda técnica, intentando asociar el símil con lo que sería de si yo tengo un préstamo con el banco y yo no lo pago, tengo un interés, ese interés puede crecer y en algún momento yo tendré que quitarme el interés y pagar el préstamo. El símil viene con la calidad del producto software. Si la calidad del software es mala, estaré pagando un interés que en algún momento eso irá creciendo mucho y tendré que pararme y quitármelo de en medio. Este es un amplio mundo que nos daría para muchos webinars, pero cuando hablamos de calidad del producto software no nos estamos refiriendo a ISO 9000, papel y demás. Cuando hablamos en este contexto de calidad del producto software, nos estamos refiriendo, por poneros algunos ejemplos clásicos, a qué pasa cuando una aplicación, un porcentaje altísimo, yo me he encontrado porcentajes de que rondan al 50%, está copy-pasteada. ¿Qué pasa? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué bajadas de productividad me supone? ¿Qué me supone tener código espagueti, es decir, complejidades ciclomáticas, es decir, sentencias condicionales anidadas a sentencias condicionales y demás? Por poneros ejemplos reales, no es calidad del software cuando yo tengo servicios en una clase de 256 parámetros y me doy cuenta de que eso no va bien cuando intento meter el 257 y el compilador me dice que ya no va, que no compila. O cuando tengo un switch y todo lo que os pongo de proyectos de verdad y me voy hasta el case 155 o tengo 30 campos de más en una tabla de los cuales realmente uso 5 y pongo otros tantos por si alguien en un futuro me los pide. O me cargo los polimorfismos cuando digo que una clase padre conoce una clase hija y me he cargado poder hacer cualquier inversion of control o poder hacer cualquier patrón de diseño. O por poneros algún ejemplo más para que quede claro de qué estamos hablando en este punto, cuando me encuentro perlas como esta que tenéis aquí, que me pasaron el otro día, que es una clase con 29.220 líneas de código. Parece razonable pensar que cuando no controlamos la calidad del producto software, difícilmente voy a poder decir que tengo un ciclo de vida ágil. Y ese difícilmente se va a ver muy claramente cuando sea muy difícil aguantar las temporalidades, los tiempos de esas iteraciones, o para los que conozcáis Scrum, lo que normalmente llamamos sprint. Cuando la calidad del producto baja, baja la productividad y raro es que yo pueda acabar metiendo un conjunto de funcionalidades razonable al final de cada una de esas iteraciones. La calidad del software en nuestro sector ha sido una de las partes más castigadas, quizá herencia también de esto que comentábamos, de intentar ver las cosas como industriales. En el resto de las profesiones calidad es algo por encima de, es algo que yo puedo prescindir de ello, es un lujo, pero sin embargo nosotros, que tuvimos un error dándole ese nombre, cuando hablamos en nuestra profesión de no calidad de software, no estamos diciendo que nos quitamos un lujo, estamos hablando de que lo hacemos mal. Estamos hablando de que luego nos preguntamos por qué, ¿vale? Como me dice mucha gente, ¿cómo puede ser que el equipo, como esto me lo dijeron a mí en su día, cómo puede ser que se tarde tanto en añadir un simple campo a una página web? Cuando pasa eso, que muchas veces no entendemos por qué es, lo que hay detrás es un grave problema de calidad del producto software. Esto que tenéis aquí os lo he sacado a otro proyecto real, fijaos aquí, de casi 2.000 clases, ahí en la flecha roja podéis ver que son 12 las que realmente están teniendo más de un 100 y pico de complejidad ciclomática. Para el que no conozca la complejidad ciclomática, estamos hablando de más de un 100 y pico de saltos y código espagueti. Realmente lo que está haciendo que la aplicación se tarde tanto en añadir funcionalidad va a venir de ahí. Cuando hablamos de calidad del producto software, necesario, como os he repetido, para tener agilidad, estamos hablando de que cuando no hay calidad del producto software, la mantenibilidad cae. Que caiga la mantenibilidad significa que cae la productividad. Es decir, que lo que yo podía hacer, por poner un ejemplo, en 5 horas, con mala calidad, tardó 40 horas. Cuando cae la productividad, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Que se acaban disparando los costes. Y aquí, en mi experiencia, llegados a este punto, cuando por mala calidad del producto software cae la productividad, los equipos o los gerentes suelen tomar 2 decisiones. Ampliamente la decisión que toman es añadir más gente. Es decir, suponen que se está añadiendo poco trabajo porque falta gente, no porque el producto esté mal. Lo cual hace que bajen los márgenes, o sea, no es lo mismo un equipo de 10 personas que uno de 40, con lo cual esto suele llevar a contratar a gente muy junior, que a su vez generan más problemas de calidad de productos software. Solo algunos
saben que el problema es que hay que refactorizar. Es decir, esa parte que os decía de un ciclo de vida ágil que era iterativo e incremental. Añadir funcionalidad o valor, pero a su vez ir mejorando en cada una de esas iteraciones. En algunos casos esto suele ser bastante dramático y es lo que yo le suelo llamar el Walking Dead, ¿vale? el zombie. Porque en algunos sitios, yo en mi vida creo que no he visto nadie que por estar tan mal el desarrollo lo haya tirado y lo haya hecho otra vez, sino que en algunos sitios llega a estar tan mal que se convierte en aplicaciones zombies. Es decir, están ahí medio muertas, medio vivas, siguen viviendo en un estado lamentable durante muchos años. Hoy podemos decir, como os comentaba, que agilidad es un conjunto de valores, prácticas, maneras de ver el desarrollo, etcétera, llevándolo un poquito a algo más concreto, es ciclo de vida iterativo e incremental, pero aparte, entramos en la tercera parte y última de la presentación, no podemos concebir hoy la agilidad no solo ya sin ciclo de vida iterativos e incrementales de iteraciones cortas, no solo sin calidad del producto, sino que no podemos concebirla sin la parte de mejora del equipo, ¿vale? Y en lo que estos últimos años hemos resucitado ese nombre antiguo y lo que encontramos bajo la denominación de Peopleware, es decir, el equipo o las personas. Una parte, como decía al principio de la presentación, nada de lo que os estoy contando tiene menos de 20 años. Esto se empieza a hablar de los 70, finales de los 70, principios de los 80. Una persona que es Constantin le da el nombre de Peopleware, se olvida durante mucho tiempo, pero gracias a la agilidad que recupera muchas buenas prácticas de la ingeniería del software, en estos últimos años una de las partes que más fuerza ha tenido y está tomando es la de la mejora de los equipos. Parte, como digo, que es bastante madura en lo que es la historia de la ingeniería del software. Y que se basa en algo tan obvio y razonable como que lo más determinante en un proyecto software, al final, son las personas. Al final, el equipo es lo más determinante. Porque a diferencia de nosotros, de otras industrias, o de trabajar en una fábrica, en la cual yo a una persona que trabaja en una fábrica le puedo decir que trabaje 8 horas y que esté a las 7 de la mañana y se vaya a las 6 de la tarde, a una persona en el mundo del software o en general en el mundo de la construcción de productos basados en el conocimiento, yo puedo decirle que trabaje a las 7, se siente a las 7 de la mañana, pero eso no quiere decir que vaya a ser productivo. Porque puede estar sentado a las 7 de la mañana frente a su ordenador y estar pensando en sus cosas, estar motivado, desmotivado, cansado y demás. Por lo tanto, una de las cosas que más vamos a ver y estamos viendo, ya os vuelvo a repetir, con su ya madurez bastante que tiene, pero digo que estamos viendo cada vez más introducirse en las empresas, en la parte de la mejora motivacional como motor para la productividad de un equipo. Esto que tenéis aquí, esta imagen que veis, es un ejemplo que suelo poner sobre la gestión, de cómo gestionar, o como ejemplo representativo de todos los esfuerzos que estamos haciendo en mejorar la parte de people y de equipo. Esto que tenéis aquí es una técnica muy antigua, se llama Nico Nico, que lo que pretende es, en cortos periodos de tiempo, nosotros lo hacemos a diario, saber cómo está cada una de las personas, saber su estado de ánimo al final de la jornada laboral. Lo que tenéis ahí es un calendario que es el que nosotros utilizamos. Nosotros antes de irnos, siempre alguien cuando se va, con una cara verde si se le ha dado bien y está feliz, una cara roja si está muy mal o una cara azul si es regular. Lo que intentamos es resolver los problemas de motivación como factor principal de productividad en cortos periodos de tiempo. Toda la parte de gestión de equipos es muy antigua, como os contaba, es la que nos ha llevado a saber y a rescatar de nuevo que un equipo productivo realmente es un equipo pequeño, a diferencia de esa visión clásica que había antes más tradicional, y que no podemos decir que haya desaparecido, de que equipos cuanto más grandes y más gente, más poderosos y más productivos, hoy sabemos, y digo hoy sabemos en las empresas, porque como veis aquí la cita esta es del año 78, que un equipo óptimo no suele superar el número máximo de 10 personas. Es un trabajo que se han repetido muchísimas veces. Porque equipos más grandes, mayor desgaste en comunicación, mayor desgaste en coordinación. Buscamos equipos pequeños y la agilidad va de la mano del equipo pequeño. De por qué muchas veces añadir mucha gente no hace que resolvamos las cosas más rápido, sino que hay que añadir la gente con cabeza. O porque ya sabemos, y estoy aquí a una cita del 75, que a diferencia de la construcción de una carretera, nosotros si añadimos mucha gente a un proyecto que va retrasado, hace que se retrase más. Porque la gente que estaba antes en el proyecto tiene que parar, contarle a los que están nuevos ahora, los que vienen nuevos, qué había que hacer,
y lo que hace es que se retrasen mucho más los proyectos, como ya su día dijo hace ya bastantes años Brooks en su famoso The Mythical Man. Además, un equipo ágil, y vuelvo a referirme a lo que para mí es un equipo, para lo que para mí es agilidad, es decir, un equipo de rendimiento productivo, con calidad, tiempo, productividad y felicidad, normalmente es autoorganizado y multifuncional, lo cual daría este punto solo de esta transparencia, que suele ser una de las cosas menos bien entendidas en el mundo de la agilidad, lo que realmente significa autoorganizado y lo que significa multifuncional. Ya digo que este punto daría para mucho hablar, pero se asemeja más frente a los equipos jerárquicos clásicos, con un jefe, subjefe, megajefe, becario junior, becario jefe, desarrollador, tal, cual. Nosotros sabemos que ahora es mucho más eficiente, por la naturaleza del trabajo que hacemos intelectual, trabajar de manera similar, más que asimilándonos más a lo que es un equipo deportivo, pequeño, con un objetivo que se autoorganiza en el campo, más que asemejarnos a lo que es un equipo militar o un equipo de ejército. Preguntaos, y yo eso siempre lo pregunto en casi todas las organizaciones a las que voy, ¿cuánto tardáis desde que alguien toca una línea de código hasta que eso, si quisiésemos hacerlo lo más rápido posible, está en producción? La mayoría de los equipos que encontramos se organizan aún a día de hoy en departamentos. Aquí es el ejemplo clásico que os he puesto: departamento de la gente de QA o testing, departamento de desarrollo, departamento de sistemas, en los cuales desde desarrollo, para que algo pase a producción, primero tiene que pedirle un tiempo al departamento de la izquierda, que es el de QA, para que le deje un QA dentro de un par de días o tres, para que cuando el QA ha dado el visto bueno para que eso está testeado, pueda pedirse tiempo al de sistemas y en ese momento puede pasar a producción. Hoy en día hablamos más de equipos multifuncionales, en los cuales esos componentes y todo lo necesario que yo necesito para pasar un requisito o una necesidad a producción no está interdepartamentalmente repartido, sino que realmente está en el propio equipo. Como decía Ken Beck, el famoso autor de Stream Programming, que no estéis en producción es gastar dinero sin hacer dinero. Y un equipo multifuncional además es un equipo que intenta no tener una alta dependencia de personas concretas, lo que normalmente yo le acabo llamando el Rambo. Es decir, esa persona que es la única que sabe hacer los pasos a producción, es la única que sabe compilar, es la única que si hay un problema sabe solucionarlo, el que se tiene que quedar los sábados por la mañana, aquel que cuando no está en vacaciones de verano todo el mundo atiende. Con la multifuncionalidad queremos o intentamos, por técnicas que ya por cuestión de tiempo no me da tiempo a entrar, romper eso. Es decir, que no haya una única dependencia, que es un clásico de muchas organizaciones, hasta el punto de que muchas organizaciones son muy dependientes ya totalmente, no solo de la organización proveedora que hace el software, sino de las personas concretas que lo hagan. Y en actividad, como buena práctica, que os decía, que rescata muchas buenas prácticas anteriores, también esto incluye a un rol que muchas veces es bastante complejo de introducir, pero que lo vemos cada vez más que se habla sobre esto, y es no solo que esto afecte al equipo de desarrollo, sino que además afecta a la parte de negocio, a la parte funcional y demás. Para los que estéis más introducidos en este tema, aquí estamos hablando de todo lo que rodea la figura del Product Owner, tomando la típica definición que le da Scrum. Mejora de entornos productivos dentro del Peopleware, o sea, ya os digo, como repitiéndome, que tiene muchísimos años, volver a rescatar el impacto que tiene un entorno físico, el conocer que cada vez que se interrumpe una persona que está haciendo una tarea intelectual, sabemos que de media tarda 15 minutos en volver a tomar la concentración que tenía hasta haber sido interrumpido. Preguntaos, como hago yo en muchos proyectos, cuántas veces os interrumpen al día, ¿vale? Multiplicar, por poner un mínimo, las veces que os interrumpen por 15 minutos, por poner, yo digo un mínimo, y multiplicar eso por el número de personas que tenéis en el equipo, y la mayoría de las veces sale que en torno a una o dos personas, haciendo una suma total de minutos, prácticamente no trabajan al mes. Esto lleva a muchos equipos incluso a tener que programar con música, a ponerse los cascos para no ser interrumpidos e incluso para inhibirse del que aún no siendo la peor de las situaciones, programar con música, y hay un montón de estudios que se han hecho al respecto,
hace que, si bien cuando programo utilizo la parte racional del cerebro, cuando me pongo la música y no la parte emocional, que es la que me impide tener esa idea feliz que me he dado cuenta y que se me encienda la bombilla. Y en este orden de cosas, algo en lo que cada vez como comunidad de la mejora de la gestión de los proyectos de desarrollo de software más estamos trabajando en este aspecto, es en limitar un tipo de interrupción que es la multitarea. Es decir, el tener un montón de cosas abiertas, ninguna cerrada, un montón de peticiones, saber que tengo que hacer muchas cosas, el típico efecto ese de que llegáis a casa algunas veces, bueno, que no me pasa a mí, que dice, bueno, no sé lo que he hecho, he trabajado muchísimo, pero no he terminado nada, ¿vale? Y que lo veréis muchas veces para los que conozcáis la gestión con tableros tipo Scrum, este es el nuestro, el que os he puesto aquí, es con el que nos gestionamos nosotros, lo conoceréis que es muy típico que gestionemos esto en los tableros Scrum o en los tableros ágiles en general, heredando y utilizando técnicas de una técnica japonesa que es Kanban, en la cual limitamos el número de tareas máximo que podemos estar trabajando a la vez en una parte del flujo de trabajo. Ya concluyendo, y para no irme de tiempo, solo recordaos que este es un tema sobre el que llevamos trabajando muchísimos años, no siempre vimos la ingeniería del software así, sin embargo yo creo que hemos dado un paso para cambiar la ingeniería del software, no se ha dado en todos los sitios obviamente, como todos los pasos evolutivos que hemos dado en nuestra profesión. Fijaos que una de las cosas en las que se basa la agilidad en cuanto a lo que a procesos se refiere y ciclo de vida es el ciclo de vida iterativo que os comenté en la primera parte de la presentación, y ya hay datos históricos de que en los 50 se utilizaba. Pero lo que hoy en día sí que nos está haciendo que nos estemos moviendo rápidamente a otra manera de hacer las cosas es que sí que las organizaciones y las empresas se han dado cuenta de que tenían que trabajar de otra manera, simplemente porque si no, el que no empieza a trabajar de otra forma se acaba quedando fuera del mercado. Podemos ver esto como algo evolutivo y un paso más, igual que cuando pasamos a la programación estructurada, igual que cuando dimos el salto a la orientación a objetos, esto es un salto más evolutivo en la madurez de nuestra profesión. Bueno, y muchas gracias a todos por haber estado ahí, espero no haber sido demasiado rápido y haberos dejado las ideas más importantes sobre lo que quería transmitiros y sobre todo muchos puntos e ideas por las que avanzar y por las que evolucionar. Y ya cuando queráis pasamos a la siguiente parte del webinar. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Ha sido una exposición brillante y muy interesante. Espero que todos hayáis tomado buena nota. Antes de seguir con el siguiente punto, que es básicamente la demo esta que os quería enseñar para mostraros cómo Kiwon puede ayudar a gestionar esa calidad que Javier ha explicado en la presentación, que es un elemento clave para poder implementar metodologías ágiles en las empresas con unos niveles de éxito relevantes. Antes de eso, quería lanzaros un par de preguntitas muy rápidas. La primera tiene que ver con el tipo de herramientas que nos pueden permitir implementar de forma mucho más ágil, y valga la redundancia, estas metodologías ágiles, en concreto el uso de herramientas de integración continua. Estas iteraciones rápidas de las que hablaba Javier, que son la base de estas metodologías, requieren que podamos construir de forma rápida y continua nuestro software. Y hay herramientas que nos ayudan a ellos. Hay algunas muy conocidas, como las que tenéis aquí, Jenkins, TeamCity, Bamboo. Hay gente que desarrolla sus propias herramientas de integración y hay gente que no las usa. Me gustaría que votarais y que me dijerais de estas cuáles son las que más usáis. Y en un momentito comparto con vosotros los resultados. También os animo a que si tenéis alguna pregunta sobre lo que ha explicado Javier o sobre cualquier otra de las cosas que os voy a explicar yo ahora, las vayáis haciendo en el panel de GoToWebinar. Ya hay algunas preguntas, pero si tenéis alguna guardada en el cajón, por favor, id haciéndola. Bueno, ha votado ya casi todo el mundo. Vamos a cerrarlo y voy a compartir con vosotros esos resultados.
Veo que hay más de la mitad de vosotros no hace integración continua. Yo creo que deberíais empezar a pensar, a buscar alguna forma de poder construir de forma rápida y continua las aplicaciones para que se puedan cumplir esos sprints rápidos o iteraciones rápidas de las que hablaba Javier. Y de los que usáis, vemos que Jenkins es quien se lleva la palma en este caso. Bueno, voy a pasar a presentaros la siguiente parte del seminario. Aquí lo tenemos. Dejadme que os muestre la pantalla adecuada. Ahí estamos. Bueno, lo que vamos a ver es una demo muy rápida sobre la calidad y seguridad, cómo medir la calidad y la seguridad del código en entornos ágiles. Y voy a hacer hincapié en algunas de las cosas que ha comentado Javier, como es la deuda técnica, complejidades ciclomáticas, algunas métricas que nos ayudan a oler la calidad de nuestro software y que si mejoramos esas métricas, pues vamos a asegurar que la calidad de nuestras aplicaciones va a ser mejor. Y luego voy a mostraros un par de funcionalidades que tiene Kiwan que nos permite en equipos multidisciplinares ágiles y en iteraciones cortas sacar el mayor partido posible a la información que Kiwan nos puede dar sobre los problemas que tenemos a día de hoy en el código, esa deuda técnica que tenemos a día de hoy en el código y cómo organizar esos equipos para ser más eficientes a la hora de mejorar la calidad en esos sprints o iteraciones cortas que tenemos. Dejadme que vaya directamente a Kiwan, nuestra aplicación en la nube. Aquí tengo una aplicación que ya he medido en distintas ocasiones. De hecho, si utilizando herramientas de integración continua puedes integrar los análisis de tu código en esa integración continua para tener cuantos más análisis mejor. Si yo no mido, no puedo mejorar. Y para medir, es mejor medir cuantas más veces mejor. Voy a tener información más fresca en base a el código que se ha desarrollado cada día. Para cada uno de los análisis que se hacen en Kiwan, pues medimos una serie de cosas, basados en algunas métricas y en los defectos que encontramos directamente en el código. Medimos distintas características del código, entre las que destacan la seguridad, ¿vale? Y otro que destaca es la mantenibilidad. La mantenibilidad, como comentaba Javier, es muy importante para que no se nos disparen los costes de las aplicaciones cuando tengamos que corregir algo o cuando tengamos que evolucionar la funcionalidad de nuestras aplicaciones, ¿vale? Nosotros medimos estas 5 características del código que están alineadas perfectamente con estándares de mercado sobre la calidad del producto software que desarrollemos, independientemente de la metodología, pero si hablamos de metodologías ágiles, queremos tener esta información lo más rápidamente posible y Kiwan es una solución muy preparada para poder hacerlo. Como digo, podemos integrarla con nuestros sistemas de integración continua, por ejemplo. Otra de las cosas que quiero destacar es la deuda técnica. La deuda técnica, Javier comentaba que es un símil financiero, es decir, la deuda técnica es, digamos, la deuda financiera que podemos tener, es decir, lo que nos está costando nuestras aplicaciones, ya sea en desarrollo o en mantenimiento, debido a la baja calidad del código que tenemos y los intereses que estamos pagando por ello. Aquí mostramos esa deuda técnica en forma de esfuerzo que tenemos que invertir para eliminar los problemas que hemos encontrado al analizar nuestra aplicación en los distintos aspectos. ¿De acuerdo? Bueno, pues Kiwan te muestra eso. Y desde el punto de vista de cómo podemos utilizar la información que nos da Kiwan y cómo podemos organizar nuestros equipos para arreglar los problemas que Kiwan ha encontrado en el código, bueno, pues aquí tenemos la lista total de problemas que hemos encontrado en el último análisis de esta aplicación. Como veis, son 6.000 y pico defectos. Yo tengo que planificar mi próximo sprint, mi próxima iteración de 2 semanas, por ejemplo, y digo, vale, pues de todos estos defectos, ¿con cuáles pongo a mi equipo de desarrollo a trabajar? Una buena aproximación sería atacar los de más alta prioridad. Vamos a ver, filtrando
vamos a atacar los de muy alta y alta prioridad. Pero veo que la deuda técnica acumulada en los de muy alta y alta prioridad son casi 1000 horas de trabajo. Yo no tengo 1000 horas de trabajo disponibles en la próxima iteración en mi equipo de desarrollo de 5 personas. Es imposible. Tiene que haber otra forma. Y esa otra forma es simular. ¿Vale? Yo puedo llegar al compromiso, como hacen algunos de nuestros clientes de Kiwan, que en mi próxima iteración, en mis próximas 2 semanas, me comprometo a invertir 40 horas de esfuerzo de mi equipo multidisciplinar en solucionar problemas en el código. Y yo voy a simular precisamente eso. Si invierto 40 horas de mi equipo, ¿qué es lo que ocurriría si yo invierto esas horas en eliminar defectos objetivos y reales que Kiwan ha medido en el código? Bueno, pues veo que mi riesgo baja, mi calidad sube bastante y, por supuesto, mi deuda técnica se reduce en esas 40 horas. Pero de esos 6000 y pico defectos que teníamos, tengo que trabajar solamente en estos. Vemos que son de muy alta y alta prioridad, pero que el esfuerzo para desarrollarlos me lleva 40 horas. Y este es mi plan de acción para esta iteración. Yo puedo guardar este plan de acción, ponerle un nombre, una pequeña descripción. Mi equipo de desarrollo sigue trabajando. Algunos de los desarrolladores trabajarán en nueva funcionalidad, otros cogerán y resolverán alguno de estos defectos y yo sigo analizando mi aplicación cada día como suelo hacer. Haciendo eso, yo lo que puedo es venir a Kiwan y ver cuál es el progreso de mi plan de acción. Yo cargo el plan de acción que guardé ayer y voy a ver cuál ha sido el progreso en el último día. Este no es el último día, perdón, es este de aquí. Y veo que en el último día mis desarrolladores han progresado un 10% dentro de este plan de acción. Les quedan estos defectos por corregir, son 26 horas los que les queda por trabajar para corregir estos defectos. Han corregido estos 35 defectos y ellos siguen trabajando y al día siguiente puedo ver que es el 23% y que estoy perfectamente alineado. En 2 días ya solamente me quedan 22 horas para corregir defectos de código, con lo cual, si siguen a este ritmo, mi equipo de desarrollo va a conseguir entregar al final de esta iteración valor, una mejora de la calidad, además de toda la nueva funcionalidad que les haya dado tiempo a desarrollar durante esas 2 semanas. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Yo esto es lo que os quería contar. Volviendo a la presentación, no me queda más que contestar a vuestras preguntas. Javier sigue en línea con nosotros y si queréis voy a ir cantando un poco las preguntas que tenemos aquí. Muchas gracias por vuestra participación y vamos a ir contestando a todas estas preguntas. La primera es si tenemos clientes como universidades. Sí, de hecho tenemos un programa para universidades, un programa especial para universidades y el uso de Kiwan que se puede usar de forma gratuita. La Universidad Rey Juan Carlos, por ejemplo, de Javier, es participante en este programa que tenemos. Te agradecería que me escribieras directamente un mail para hacerte una introducción a este programa. Alguien que le ha encantado el calendario con el estado de ánimo del equipo. Javier, aquí alguien pregunta si implementar UML, es decir, el desarrollo de diagramas en UML en un entorno ágil disminuye esa agilidad. Javier. Pues no tiene por qué, lo que hay que saber es utilizarlo de manera racional. Sí, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Ah, vale. No, que digo, no tiene por qué, lo que hay que saber es utilizarlo bien, ¿vale? No sé si me escuchas. Vale, de hecho hay un libro muy famoso que está escrito por una de las personas que firmó el manifiesto ágil, que es Fowler, que es el UML destilado, que lo que plantea es eso, es cómo ágil se puede utilizar efectivamente UML, no es algo no ágil, pero de una manera no tan tradicional como el papeleo clásico de cascada. Muy bien, muchas gracias. Sí, básicamente utilizarlo con cabeza, utilizarlo teniendo en cuenta que estás en un proceso ágil y que, bueno, pues hay que usarlo de forma correcta. Otra pregunta es, si un integrante del equipo tiene asignado una tarea diferente a la usual y no sabe muy bien cómo hacer esta nueva tarea y requiere investigar para hacer la tarea, ¿es necesario invertir tiempo en investigación o mejor sería reemplazar la tarea y cambiarla o cambiar a esta persona por otro integrante del equipo que sí que tenga esa experiencia?
Eso, bueno, hay mucha, está muy abierta esa pregunta, pero normalmente se dedica una tarea específica de investigación. De hecho, en muchos equipos ágiles utilizan una cosa que hasta cierto punto es polémica, que son los sprints o las iteraciones de Spike, que se le llaman, que son prácticamente de investigación. Si bien la última tendencia que estamos observando, bastante razonable por su parte, es que la investigación es constante y es lo que le estamos llamando, últimamente le han dado el nombre de continuous de discovery, vamos, la descubrimiento e investigación continua en paralelo. Muy interesante este concepto. A ver, alguna pregunta más. Javier, aquí te felicitan por la charla. Gracias. ¿Cuánto tiempo consideras que se puede demorar la construcción de un equipo ágil? Yo la verdad es que no entiendo muy bien la pregunta. Bueno, no sé, supongo que será desde que un equipo no es ágil hasta que es ágil del todo. Eso es muy relativo. Depende mucho del equipo. Sí, depende mucho del equipo y de cómo te quieras plantear el atacar, el tipo de proyecto que quieras atacar en un principio te puede hacer que te cueste mucho más. Proyectos muy grandes, pues no, si no tienes un equipo con cierta experiencia, pues es más complicado hacerlos ágiles, ¿no? No sé si estás conmigo, Javier. Sí, claro. Un tema de... Aquí otra pregunta sobre el equipo. ¿Qué hacer si mi equipo de trabajo tiene 15 personas? Pues lo suyo, o sea, aquí cada uno hace lo que luego puede en su casa, pero lo suyo es tener 2 equipos de 7, o uno de 8 y uno de 7. Que esto lo he dicho yo muy rápido, pero esto nos da para como 3 horas hablarlo, porque aquí influye la dependencia de personas, influye que el equipo sea multifuncional, pero bueno, por dar una respuesta rápida para el tiempo que tenemos, lo suyo más óptimo, así rápido por decir algo, es tener 2 equipos pequeños. 2 equipos pequeños que si están trabajando en la misma aplicación puedan estar trabajando en distintas partes de esa aplicación y que ambos equipos puedan entregar algo en cada iteración, ¿cierto? Sí, de hecho esto es un reto que muchas organizaciones están en ello. Yo a muchos sitios que voy, esto se dice muy rápido, pero luego a la hora de la verdad, cuando se hace, te dispara la productividad de la organización. Pero problemas y retos que te vas a encontrar si divides la dependencia de personas. Es decir, si tienes a Pepe, que es el único que sabe tocar tal consulta de SQL, pues si depende todo el mundo de él, o lo pones en el equipo A o en el B. Con lo cual, retos a superar para esto, la no dependencia de personas. ¿Vale? Muy bien. Aquí hay alguien que te pregunta, Javier, que qué opinas de la charla de Eric Meyer, One Hacker Way. No sé si la conoces. Yo personalmente no la conozco. No sé si la conozco. Pero One Hacker Way. No sé si... Bueno, mandadnos esa referencia y le echaremos un vistazo y podemos establecer una conversación. Espera, sí, la puse yo en el Twitter, espera, sí me acuerdo. Sí, es un señor que está con la camisa de flores diciendo que la agilidad ha muerto. ¿Vale? Pues yo la recomendé en Twitter y dije que era interesante algunas de las ideas que él habla. Y yo creo que él expone un tema que mucha gente habla ahora de él, que cuál es la siguiente etapa después de la agilidad. De hecho, yo creo que lo puse en un post que hice yo en el... lo puse yo en un post del blog, que ya está, se me olvida a mí, en el cual yo marcaba tendencias de futuro en agilidad, y una era esta. Y ponía como ejemplo el vídeo este de Larry Meyer. No solo el vídeo, sino hay libros muy importantes hoy en día, como el de Meyer, que también van por este. El último de Meyer sobre agilidad, me refiero. Que hablan sobre qué pasa después de la agilidad. Si nos hemos ido a ser muy ágiles y nos hemos vuelto muy dogmáticos con la agilidad. Y a mí me parece que quizá exagerando mucho algunas partes, algunas de las ideas que dice me parecen bastante razonables. Y de hecho la recomiendo que la vean cualquiera que quiera meter en este tema. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Todavía me quedan unas cuantas preguntas. Estamos ya casi fuera de tiempo. Vamos a contestar un par de ellas y el resto lo que haré es que las enviaré por mail directamente a las personas que lo están preguntando y seguramente al resto de participantes para que tengan esas referencias también. Aquí hablan sobre que en el ejemplo que he mostrado se mejoraría la deuda técnica si inviertes 40 horas de trabajo de desarrollo. Me imagino que se refiere a la simulación que he hecho en Kiwan, pero también hay que tener en cuenta lo que supone para test, hacer pruebas para todo ese código que se ha tocado, para mejorarlo, etcétera. ¿No es así? Bueno, pues, relativamente. En Kiwan las estimaciones de tiempo se pueden configurar. Entonces, todo depende de si en esas estimaciones de tiempo tienes previsto
como mínimo las pruebas unitarias de ese código que se tienen que cambiar. Tened en cuenta que los defectos que estamos mostrando en Kiwan, que son de código, suelen estar asociados a un fichero y a una línea de código, o a dos, o a tres, a veces a distintos ficheros, y con una prueba unitaria se puede comprobar que ese problema está eliminado. Incluso con un análisis de Kiwan, ver que ese problema efectivamente se ha eliminado. Con lo cual, no suele haber mucho overhead en el test de este tipo de arreglos, ¿vale? Con lo cual, puede estar dentro de esas 40 horas que estamos simulando. Referencias bibliográficas que nos piden, bueno, podemos mandar un listado de referencias bibliográficas. En todo caso, Javier en su blog tiene infinidad de referencias bibliográficas sobre todo tipo de metodologías software. Así que os recomiendo que lo visitéis. ¿Debería familiarizar a los clientes, me imagino a tus clientes, con las metodologías ágiles que estás utilizando? Bueno, pues idealmente sí, y si no, al menos a alguien que esté como interface por parte del cliente. En Scrum, típicamente, entraríamos ahí en algo que ha crecido mucho, que es el Product Owner, que no solo ya esté de Scrum, pero obviamente cuanto más familiarizado y mejor lo entienda, mejor, hasta tal punto de que incluso puede ser bloqueante, porque una cosa necesaria que yo necesito en agilidad es un contacto frecuente con cliente-usuario, por no entrar en definiciones, o con alguien que los represente, porque al no tener una especificación de requisitos cerrada, un documento cerrado inamovible, sino que ir construyendo los requisitos poco a poco, ese contacto tengo que tenerlo mucho más dinámico, hasta el punto de que decimos que alguien que representa al cliente forma prácticamente parte del equipo, ¿vale? Uh-huh. Muy bien, otra pregunta, esta en concreto sobre Kiwan. ¿Puede Kiwan integrarse con Mantis BT y otros book trackers? ¿Cómo medís los indicadores datos tenéis en cuenta para la mantenibilidad? Kiwan se integra directamente con Jira como bug tracker. Y lo único que puedes poner en Jira es básicamente un plan de acción que has generado después de una simulación. Esto tiene sentido porque un action plan, un plan de acción, es algo sobre que ya has acordado que vas a trabajar sobre ello. Y eso es lo que tienes que poner en tu bug tracker. Poner la lista completa de defectos en un bug tracker te lo va a llenar de basura. No es recomendable, ¿vale? Si no tienes Jira y tienes otros como los que mencionas, puedes exportar la lista de defectos a ficheros CSV y la mayoría de bug trackers te permiten importar esos ficheros con mínimas modificaciones. También tienes la capacidad de descargarte toda esa todos los defectos, no solo los planes de acción, sino todos los defectos, también a hojas Excel por si quieres trabajar offline con ellos. Y para la mantenibilidad, pues tenemos en cuenta métricas como la complejidad ciclomática, la duplicidad de código, un montón de reglas que tenemos en los modelos de calidad que miden específicamente mantenibilidad, como la legibilidad del código, etcétera, etcétera. Y ya la última pregunta. ¿Cómo costear los proyectos ágiles? Bueno, eso es un tema bastante amplio. Es un tema muy esa amplio, pregunta sí. cambia el modelo de... Eso sería entrar en la parte de modelos contractuales y de estimaciones. De estimaciones e incluso no estimaciones. Pero bueno, digamos que un proyecto ágil, por decirlo en 2 segundos, se adecua más que a un proyecto cerrado típico clásico, a un pago por iteración o por punto de historia, que viene a ser un poco una medida de la complejidad de las funcionalidades, ¿vale? Y cómo estimar los cambios para no afectar los costos. Bueno, como Javier dice, esto es un tema muy amplio y de hecho hay literatura al respecto a la que podemos referiros. Bueno, no tenemos tiempo para más, de hecho nos hemos pasado un poquito en la hora prevista. Daros las gracias a todos por atender, especialmente a Javier Garzás por acompañarnos hoy y por su brillante exposición y básicamente emplazaros para otros nuevos webinars y espero que haya sido de interés para todos. Un saludo y muchas gracias. Gracias.